qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, base a muchas cosas que han pasado, digo, Dios nos pone nuevamente esto, redireccionar al objetivo único, no principal, único, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces parece que vamos hacia allá, hacia ese rumbo, pero nos estamos enfocando en cosas que o no edifican, o nos distraen, o nos desvían, al final de cuentas. Necesitamos tener un objetivo único. Y esto es lo que este año vamos a hacer. Por lo mismo, también todos los discipulados que normalmente llevamos van a ir con esa intención, ¿no? De enfocarnos. Parece que podemos decir, como si todo el tiempo hablamos de Jesús. No, no, no. Que nuestra vida refleje que realmente creemos, confiamos y hablamos de Jesús. Todo va a estar enfocado precisamente a llevarnos nuevamente a enfocar, valga la redundancia, a los pies de Cristo, ¿sí? Todo a los pies de Cristo. Por lo mismo les aviso, porque son los avisos primero, que comenzamos ya los discipulados esta semana. Mujeres ya lo saben que, bueno, creo que ya lo tienen presente, va a ser el estudio en Apocalipsis los martes a las 7. Platiquen con Fabi al final, porque lo pensamos hacer presencial, pero sé que hay quienes se les dificulta un poquito. Faltan todavía hermanos que hoy, no sé, algunos están enfermos, me avisaron, así que hay que orar por los que no vemos, por cualquier razón, ¿sí? Pero algunos están enfermitos, otros están saliendo de la enfermedad, pero aún no se sienten seguros o están un poco resentidos porque estuvieron enfermos, pero hay que estar orando por ellos. Comenzamos el martes a las 7, bueno, comienza mi esposa con las mujeres en un estudio a través de Apocalipsis, ¿sí? Los sábados retomamos el tercer discipulado de Vida Nueva y el primer discipulado de Vida Nueva. Sábados, 11 de la mañana, de 11 a 12:30, lo vamos a tener aquí, ¿sí? Se van a hacer 2 grupos. Así que los que no están en alguno, apúntense al primero. Que son cosas muy básicas, que son cosas tan básicas a veces que las dejamos de lado. Sí, necesitamos retomar los rudimentos, dijo Pablo, los rudimentos de la fe, ¿sí? Desde el inicio hasta el momento en que estemos viviendo como creyentes. Así que apúntense, por favor, anótense, avísenle ya sea a mi esposa o Ángel que está aquí atrás, quienes vienen al primero, quienes vienen al tercero. Recuerden, van a ser aquí. Y el de hombres hasta el siguiente sábado, que ayer fue 7, el siguiente 14, 21, el sábado 21 a las 8:30 de la mañana retomamos nuevamente el estudio. Es cada 15 días, recuerdan. Y ese es abierto, nada más les recuerdo en el grupo, tal día nos reunimos y seguimos con el discipulado que llevábamos. Tengo unos planes para ese grupo también, pero vamos a irlos platicando en los días que nos reunamos. Entonces es lo que vamos a hacer. Estamos planeando otras cosas, así como las conferencias de matrimonios, de finanzas, las conferencias para padres. Es algo que también nos están preguntando, que si vamos a hacer algo. Y sí, más adelante ya estamos planeando esas cosas, pero considérenlo. El punto es vamos nuevamente regresando. Ahora sí, si quieren buscar, bueno, creo que ya lo tienen ahí en Isaías 55. Esa es la base, el versículo 8 y 9, pero leímos toda la porción porque creo que es muy interesante entender el propósito de Dios. Versículos 8 y 9 dicen así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar antes de continuar con este tema. Dios, te doy gracias porque nos permite nuevamente reunirnos, y te pido, Señor, que
así como cada día nos has hablado, Señor, te manifiestes con poder en tu iglesia en este año, Señor. En este año que comenzamos juntos alabándote, alabando al único sabio, poderoso Dios, al único digno de toda la gloria y honra, Señor. Y Dios, de esa manera también queremos sentirte, queremos vivirte, queremos verte en nuestras vidas, Señor, que podamos entender que el propósito es llegar a Jesús, que el propósito es ver a Jesús a través de Él, es todo, sin Él no hay nada, Señor. Y queremos, Señor, conocerte más, Dios. Guíanos este año, guárdanos, Señor, guarda nuestro corazón, háblanos, confróntanos, Señor. Si tenemos que ser quebrantados, Señor, que seamos quebrantados, porque sabemos que es para gozarnos en la salvación que tú nos has dado, Dios. Guíanos, Señor, y haz tu voluntad en cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Bien, propósito de direccionando, ya se los mencioné. ¿Qué acabamos de leer? Lo que Dios le dijo a Isaías para que nos compartiera a cada uno de nosotros. Y es un punto muy importante que tenemos que ver, es mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Y cuántas veces estamos justificándonos acerca de es que Dios ya me confirmó que, y cuántas veces vamos de regreso porque no nos había confirmado nada, sino eran nuestros deseos? Y es que el buscar los caminos de Dios, el buscar la voluntad de Dios, sus pensamientos requiere diligencia. ¿En qué? En oración. ¿Y en qué más? Y en la palabra, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir de acuerdo a lo que Dios te dice. Por ejemplo, Dios, muéstrame dónde me quieres. Dice, si no te quisiera aquí, ya estuvieras en otro lado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es obvio. Pero obviamente hay veces que Dios nos está moviendo, nos está confrontando sobre todo en el día a día, en las decisiones diarias de trabajo, con los hijos, con la familia, hasta en la comida que vamos a hacer. Dios nos está hablando, confrontando y nos está guiando. Pero nuestros pensamientos nos estorban mucho, ¿sí? Nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Por eso es que tenemos que redireccionar. Lo pusimos de esta manera porque creo que la mayoría, si no ha manejado, anda en el vehículo donde pones el Google Maps o el Waze para saber a dónde llegar, ¿no? Antes era por un instinto y llegábamos. Ahora ya nos perdemos donde quiera, ¿sí? Entonces ponemos y de repente dimos vuelta mal o nos fuimos por otro lado y ponemos el Google Maps o el Waze y te empieza a buscar la ruta mejor, pero para el punto al que tenías que llegar, al punto que tenías de objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de cada uno de nosotros como cristianos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Llegar a estar con el Señor, pero es Jesucristo, ¿no? Es a través de Él, no hay nada, sabemos, ¿sí? Es Jesucristo, la meta. Entonces, ese es el objetivo principal. Si todos tenemos ese objetivo, ¿por qué andamos cada quien a veces creyendo que sabemos más de lo que Él quiere decirnos o cómo quiere guiarnos? Tenemos que estar, yo les digo ¿por qué? Porque no estamos en la oración y no estamos en la palabra, donde ahí estamos guardados. Ahí estamos seguros, ahí somos edificados, ahí Dios nos marca la pauta a seguir, ¿sí? En lo que tenemos que hacer. Ahí es donde nos da la confianza de que estamos a buen resguardo y que sabemos que el paso que demos como cristianos, cuando estamos de esa manera, va a ser seguro porque es en Él. Pero para esto tenemos que tener muy claro el lugar al que queremos llegar, porque si lo que me atrae de un lugar en el que estoy como cristiano es, les digo, la música, las luces, los lugares que tienen muchas cosas, ¿no? Si son otras cosas que Jesús, de verdad nos vamos a estar extraviando constantemente.
y vamos a estar viendo más al hombre que a Dios. Y vamos a empezar otra vez el año como llevamos muchos años, desanimándonos a veces, incluso de ser cristianos, no de Cristo, de ser cristianos, ¿o no? Son tiempos en los que nos viene la melancolía, la nostalgia y demás, y es más fuerte el sentimiento en estos tiempos. Pero como cristianos deberíamos gozarnos todo el tiempo, y tenemos que tener el objetivo de buscar a Jesús, buscando sus pensamientos, los pensamientos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hacemos, dirían, lo que hacemos cada día, buscar a Dios y orar, ¿sí? Buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, pero con la intención de aprender a descansar y vivir en Él, en cualquier situación. ¿Cómo nos ha ido estos 3 últimos años? Han sido complicados, ¿no? De por sí la vida es complicada, pero estos 3 años han sido así como, como que se pusieron más intensos. ¿Y nuestro Dios cambió? Nuestro Dios no cambia. ¿Y las promesas cambiaron? Pero las conocemos y las hacemos nuestras, como para descansar en la situación en la que estemos. Ahí el objetivo, ¿no? ¿Sabemos cuál es la misión de Calvary Chapel Querétaro? ¿Hay misión? Conocer más y mejor a Dios nuestro Señor, a Dios, a Jesucristo nuestro Señor, y ser llenos de su Espíritu Santo para hacer testimonio, ¿sí? Esa es la misión de Calvary Chapel Querétaro. Dios nos da una visión, conocer más y mejor. ¿Lo podemos simplificar como para que no se nos olvide? Conocer y dar a conocer a Jesucristo. Eso implica todo, ¿sí? Sin Jesucristo no conocemos a Dios. El que lo conoce a Él, conoce al Padre, ¿sí? El que tiene a Jesucristo tiene al Espíritu Santo. Entonces, conocer y dar a conocer a Jesucristo, pero conocer primero que nada, ¿sí? Yo puedo presentar a alguien porque me dijeron quién es y cómo es y demás, pero no conocerlo, hasta decirle, no, y es que me dijeron que aquellos que me lo platicaron de él, que lo recomiendan totalmente. ¿Y tú? No, pues que yo no lo conozco, ¿sí? Yo no lo he experimentado, yo no me he sentido con esa confianza, con esa seguridad, con ese descanso en él, hablando de Dios. Bueno, entonces tenemos que conocer a Jesucristo. ¿Y has sentido el poder de Dios en ti a través del Espíritu Santo? Bueno, es que me han contado, pero tienes a Jesucristo, ¿no? Bueno, pues experiméntalo. Esto es conocer más al Señor, conocer más a Jesucristo, conocer más de Dios y ver el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De eso se trata. Pero para esto necesitamos ser una iglesia que busque eso. El propósito, ayer en el discipulado de alabanza platicábamos, ¿cuál es la encomienda que Dios dejó a su iglesia, a cada uno de nosotros como creyentes? ¿Cuál es? ¿La recuerdan? Y hacer discípulos, ¿haciendo qué? Enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas, ¿no? Que Él ha enseñado, y que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esa es la gran comisión, así se le llama, ¿no? Y dicen mucho la gran omisión, ¿sí? Porque parece que es lo que menos hacemos, predicar el Evangelio. Pero la gran comisión, la encomienda del Señor, de Jesucristo, de Dios, porque el que conoce a Jesús conoce al Padre, y el que tiene a Jesús tiene al Espíritu Santo, es conocer y dar a conocer a Jesucristo, ¿sí? Cuando damos a conocer a Jesucristo, entendemos que es todo aquello que hemos aprendido de Él, todo lo que nos ha mostrado a través de su palabra. Todas las instrucciones, los consejos, la guía que nos ha impartido a través de el mes, el año, los años que tengamos como creyentes, ¿sí? Nos prepara ¿para qué? Para irnos bien cargados de información al cielo. Allá no la vamos a ocupar,
Nadie va a ocupar, bueno, vamos a llegar porque la conocemos y porque conocemos a Jesucristo. Solamente por gracia, solamente por Jesús, solamente a través de Él llegamos al cielo. Pero la demás información, pues ya, ¿a quién le vas a predicar en el cielo? Ahí va a ser fácil, porque nosotros por lo general tendemos a predicarles a los cristianos y los cristianos ya conocen a Cristo. Y en el cielo, que vamos a quererles predicar a todos los demás, no va a ser necesario porque ya vamos a estar ahí. Ya no va a haber más dolor, más llanto, ya va a haber pasado, ya todo el mal pasó, no vamos a esperar la muerte, ya vamos a estar glorificados. Pero aquí tenemos que conocer más y mejor a Jesucristo nuestro Señor, ser llenos de Él, dar testimonio de Él cada día. La iglesia requiere unidad. Unidad. ¿Qué dijo Jesús? Que sean uno, como tú y yo somos uno. Nos llama a estar en unidad. A otra parte que hoy vamos a tocar es Efesios capítulo 4 y una parte del 5. Nos llama a estar en unidad porque es un cuerpo, y si nosotros tenemos el concepto de un cuerpo como el nuestro, ¿sí? Es un cuerpo en donde Jesús es la cabeza. Entonces es uno, no son muchos, es uno. Y aquí es una parte del cuerpo grandísimo que está alrededor del mundo, uno. Es un solo cuerpo y nos manda a estar en unidad. Requerimos unidad como iglesia. ¿Cómo se manifiesta esa unidad? Precisamente el ver unos por otros, el estar constantes unos con otros. ¿Sí? Lo que les pido cuando llegamos, cuando nos retiramos de aquí, si les faltan caras, oren por esas caras. ¿Sí? No necesitamos saber, qué bueno que supiéramos y poder ayudarles más directamente a quien tal vez está pasando por una necesidad y que podamos ayudarle, pero no necesitamos saber para orar, necesitamos entender que para eso estamos, para interceder en oración. Y dijo Jesús, todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, ¿no? Entonces necesitamos unidad de modo que podamos no solamente abrazarnos los que estamos aquí, sino abrazar a todo aquel que el Señor traiga a su iglesia, que conozca de Él o que no conozca de Él, porque finalmente Jesús dijo que en Juan 3, capítulo 3, versículo 16, murió por todos. Y Pedro nos recuerda, dice, Él no quiere que nadie se pierda, por eso no ha vuelto Jesucristo, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que ser una iglesia unida, pero unida con el fin de Cristo. No solamente unirnos y ya salir así todos en bolita y no movernos para ningún lado y protegernos de todo como si tuviéramos escudos. No, unida para estar juntos en oración, orando unos por otros, pero también para clamar por la misericordia de Dios acerca de los que no lo conocen, que se han apartado, que están con el corazón entenebrecido o endurecido, o que tienen la conciencia cauterizada, y Dios es especialista en quebrantamientos, pero necesitamos orar también como iglesia por esas necesidades, ¿sí? Y unos por otros. Si en la semana de repente dice, ay caray, ¿por qué soñé con tal hermano? Tú ponte a orar por ese hermano o hermana de la iglesia. Y el domingo dile, ¿puedo orar por ti? O el Señor, o estuve orando por ti. Ora por cada uno. Hagamos unidad, una unidad más real, más marcada, más clara de la iglesia. Necesitamos compromiso. Necesitamos compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Todo lo que la iglesia física, que somos tú y yo, hace para Dios, se manifiesta aquí físicamente, o sea, en la tierra, físicamente.
¿Por qué? Lo hemos platicado aquí tantas veces, ¿no? No puedo, es más, lo dice la Biblia, lo dice la palabra. No puedo decir que amo a Dios y no amar a mi hermano, no amar y no amar a aquellos que Dios sí ama. Necesito tener esa condición, ese carácter de misericordia, de gracia, de amor hacia los demás. Entonces, no puede ser que yo levante las manos para alabar a Dios, pero en mi vida realmente no lo glorifique en lo que hago. Es una incongruencia. Necesitamos ser congruentes y un compromiso con Dios cada uno, que se va a manifestar también un compromiso entre su iglesia, entre los hermanos, para crecimiento de la iglesia. Porque, digo, enseguida vamos a ir a Efesios capítulo 4, necesitamos confianza. Yo no sé a ciencias, bueno, sé en parte, pero no a ciencia cierta, por qué se ha vuelto tan complicado la confianza, el compromiso y la unidad en la iglesia. Con los avances que ha habido en todos los aspectos de la vida, sobre todo en los últimos 10 años, 15 años, tecnológicamente hablando, que todo puede ser para gloria de Dios y usado para gloria de Dios, para honrar a Dios, para crecer conociendo a Dios. También es cierto que nos está distrayendo y quitando de la verdad muchas de las cosas que tenemos a la mano ya, ¿sí? Teléfonos, tabletas, los videos. Ojalá y fueran nada más teléfono y tableta. Los contenidos que tenemos todo el tiempo a la mano, que vamos a buscar una prédica y me salen un montón de cosas antes, y ¿sabes qué? 3 horas después ya, creo que estaba buscando una prédica, pero ya me llené de todo eso y me voy enfriando. Aunque no lo creas, te vas enfriando, nos vamos enfriando. Vamos viendo con una óptica diferente todo lo que pasa alrededor nuestro, incluso en la iglesia. Todo. Y tenemos que redireccionar, tenemos que reconstruir el templo, tenemos que regresar, ¿sí?, a los rudimentos de la fe, tenemos que regresar al objetivo principal. Cristo murió por nosotros, murió en la cruz, resucitó. Ese es el evangelio, nos dio vida así a través de él. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que dirigirnos? A Jesucristo. Hacia allá tenemos que ir. Mirar, tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe todo el tiempo. Ahí es donde tenemos que empezar. Y la confianza se manifiesta en qué pasa en la iglesia y qué tanto confío yo en lo que va a suceder en la iglesia y me involucro. Entro al juego, bueno, por decirlo de una manera, no al juego, al servicio de la iglesia. Digo, somos bien poquitos, nada más está la puerta. Bueno, te sorprenderías, como algunos se han sorprendido cuando llegan temprano para acomodar todo entre 4 personas, ¿sí? Pero eso es una parte. Pues nada más hacemos eso porque no hay más servidores, más gente que está involucrada. Pero la idea no es solamente hacer eso, solamente hacer los domingos servicios, sino la iglesia está para alcanzar a los perdidos, para predicar el evangelio, para dar a conocer a Jesucristo. Nosotros lo conocemos y me atrevería a decir que en parte porque seguimos conociéndolo cada día. Necesitamos tener esa unidad como iglesia, ese compromiso con el Señor. Señor, ¿qué hacía? ¿Cuál fue la recomendación que le dieron a Samuel? ¿Qué le dijo Isaí? ¿Fue Isaí? ¿Qué le dijo a Samuel que contestara cuando escuchara Samuel? ¿Qué tenía que contestar? Heme aquí, Señor.
¿qué tenemos que hacer cuando escuchamos que Dios nos está hablando en la iglesia a hacer ciertas cosas? Algo. Aquí. Pero es que no sé si Dios me ha hablado. ¿Has notado que falta algo? ¿Has notado que se podría hacer algo? ¿Has notado, ha puesto Dios en ti alguna necesidad de 0 a 0 alguna otra cosa? Entonces sí te ha hablado. Sí te ha hablado. Necesitamos responder a eso. Necesitamos involucrarnos, compromiso con el Señor y confianza en que lo que Dios haga a través de su iglesia va a ser su voluntad. Si es su voluntad, va a ser bueno y nos va a dar paz y nos va a dar confianza de seguir adelante en su iglesia, a través de su iglesia. ¿Sí? Confianza, unidad, compromiso, confianza. ¿Cuál es el objetivo otra vez? Jesucristo. El letrerito de ahí. Se trata de Jesús. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de Jesús aquí en la iglesia? Pues el día que deje de hablar yo de Jesús aquí en la iglesia, acuérdenme y diga, no, creo que ya estamos yéndonos por otro lado. ¿Recuerdan aquel ejemplo que les di bueno, ¿han visto la luna estos días? ¿Cómo ha salido impresionante? Ok, les he dicho que si pudiéramos hacer un viaje a la luna, pretender hacer un viaje, si no están las coordenadas bien alineadas desde aquí hasta el punto, hasta el objetivo al que tengo que llegar, si se desvía nada de aquí por la distancia que es hacia allá, si te desvías nada, es imperceptible, pero tú no, hubo una desviación mínima, no vas a llegar jamás a la luna, jamás, se va a perder esa persona. ¿Por qué? Porque va a pasar esto a lo largo y va a pasar tal vez a cientos o miles o millones de kilómetros del objetivo, por nada, por casi nada. Y así es lo que nosotros tenemos que valorar en el Señor. ¿Sí? La Biblia es muy clara. Quien dice, es que tal libro es complicado, precisamente por eso las mujeres van a empezar con Apocalipsis. Dice, ay, el libro más difícil, y junto con Daniel, bueno, vamos a ver. Ahora no estamos viendo a ver si son difíciles o no, sino de lo que sabemos de la palabra, muchas veces ni eso hacemos, ¿o sí? Que sea el propósito de Año Nuevo, descansar en el Señor. Vamos a buscar la unidad de la iglesia. ¿No? ¿Recuerdas cuál es el objetivo? ¿Cómo nos muestra Dios a través de 2 mandamientos qué es lo que Él quiere en su iglesia? ¿Cuál es el primero? Sobre todas las cosas, con todo, con todo, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Amar al prójimo como a uno mismo. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Dice en la carta a los Romanos, no desearle mal, y al contrario, ahí se cumple toda la ley cuando cuidas al hermano. Bueno, ese es el objetivo. De mis necesidades, de tus necesidades se encarga el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás puedes nombrar, no lo digas en voz alta, puedes nombrar qué necesidad tienes el día de hoy, puedes enumerarlas, puedes anotarlas y enumerarlas por orden de prioridad, si es dinero, si es salud, si es contentamiento, si es reconciliación, lo que sea. Bueno, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que será añadido. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Por eso tenemos que buscar sus pensamientos. ¿Sí? Porque es muy fácil ser cristiano, pero utilizar mis pensamientos para vivir como cristiano. Y ahí es donde vienen muchos errores en nuestras vidas.
Y Señor, ¿por qué las cosas? Porque no vimos ahí y no buscamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros, sino mis pensamientos, como alguna vez escuché una predicación al principio de nuestro caminar con Cristo, que decía así: la oración más tonta, lo dijeron con otras palabras, pero la oración más tonta que he escuchado, y es muy conocida a nivel mundial, pero lo escuchamos en vivo porque estábamos en esa iglesia. La oración más tonta que he escuchado, dice, y es muy constante, es: Señor, muéstrame tu voluntad para... No, Él te dio cabeza para pensar, piensa en tus planes y dile, bendíceme los planes. Y yo me quedé impactado por esa, tenía poco de conocer del Señor, porque me quedé impactado por esa declaración y agarró la Biblia, ¿sí? Y cómo los debería, ¿no? Y buscar, Salmos, dice, hazme hacer tu voluntad, y toda la Biblia. Digo, no, creo que aquí no. Y luego nos dimos cuenta que como que esa era la línea doctrinal. Digo, no. Aquí es mis pensamientos, que son limitados, pequeños, chiquitos, por más grandes que estén, y no busco los de Él, que son inmensamente mayores que los míos. Voy a estar muy limitado, pensando. Los que ven las cosas de la otra manera piensan que los limitados somos nosotros, pero mi Dios es el Dios de todo, es el dueño de todo, es el creador de lo que hay. ¿Cómo va a estar limitado una persona que confíe en Dios completamente? ¿Cómo va a estar limitado? El tema es que en Santiago nos dice que no pedimos como debemos, ¿sí? O que no pedimos con fe, porque dice pida con fe. ¿Qué más dice? No dudando nada. Y si es conforme a su voluntad, dice Jesús, ¿qué va a pasar? Sabemos que tenemos la respuesta, ¿no? Pero obviamente que muchos creen que la voluntad es una casa de este tamaño, un carro de este tipo, ¿no? Y pues se quedan con las ganas, cuando lo primero es la salvación y el que yo pueda ver por aquellos que están alrededor, porque Dios no nos hizo pescadores de riquezas, sino pescadores de hombres, ¿no? Y mujeres, dirían muchos. Sí, claro, de todo aquel que pueda conocer del Señor. Y eso es el objetivo de nosotros. He estado viendo a través de esto que Dios nos ha estado mostrando acerca de que redireccionemos el objetivo, ¿sí? La meta a llegar, que es la cruz de Jesucristo. Toda la Biblia nos muestra desde el inicio, ¿no? Como la gente que escuchando y viendo a Dios en diferentes manifestaciones, o sea, en vivo. La mayoría de nosotros, bueno, la Biblia dice, es muy clara, nadie ha visto a Dios, pero en manifestaciones claras, ¿no? de poder, la mayoría de nosotros no hemos visto nada, porque no puedo generalizar a comparación de los antiguos, de los primeros tiempos a la fecha. O sea, incluso el monte, o sea, a mí lo que me impresiona mucho, ustedes lo saben, es el monte Sinaí vibrando y escuchándose los truenos, como la voz de Dios ahí, ¿no? Impresionante y con toda intensidad. Pero tantas cosas más que pasaron, las aguas amargas se me dieron a la cabeza, ¿no? O sea, echa este palito y ya se pusieron dulces, ¿no? Es que queremos carne, pues ahí está, hasta que se hacían todas las manifestaciones de poder, y aún así se apartaban de la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Una y otra vez. Y Dios no los desechaba como a la primera. Sí, murieron muchos, quemados, tragados por la tierra,
mordidos por serpientes, de muchas maneras. Murieron muchos, pero siempre Dios decía cosas como estas: porque dos males ha hecho mi pueblo, se me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Eso fuera como que el inicio de lo que había pasado, con todas las situaciones. Pero decía: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues, ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Jehová, a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y les dice también en Ezequiel 33:11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. ¿Sí? Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos a mi reprensión, dice en Proverbios 1:23: y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dice en Zacarías 1:3: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ves la Biblia y es constante, constante, constante. Nosotros los vemos y decimos: ay, qué bárbaros. Pero ¿cómo era el haberse apartado? En un discipulado que estamos llevando los varones los sábados, precisamente mencionaba el hecho de que cómo vives como cristiano, como con lo mínimo, o sea, estás conforme con ser salvo y ya. Obviamente diríamos: pues sí, es que somos salvos, sí, pero somos, en hebreo, en griego diría doulos, ¿no? Somos esclavos, somos siervos de Jesucristo. ¿Somos siervos realmente? ¿Servimos como siervos? ¿O somos aquellos siervos inútiles? Dice Jesús, bueno, dice la palabra que todos somos siervos inútiles, porque solo hacemos lo que nos dicen. Eso es un hecho, ¿sí? Pero hay de inútiles a inútiles, ¿no? ¿De cuáles queremos ser nosotros para Dios? ¿De cuáles siervos queremos ser? ¿Queremos ser de aquellos que están haciendo todas las cosas a tu tiempo y están esperando a su Señor cuando vuelva? ¿O aquellos que dicen: tarda mucho en volver, y empezamos a hacer todo con los pies? ¿Sí? Y no estar velando y orando, y no estar atentos a lo que como iglesia deberíamos estar cada uno, ¿no? Al otro, al vecino, al hermano. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les decía que en Efesios capítulo 4 nos menciona varias cosas como que como iglesia podemos estar haciendo, y como no podemos, debemos estar haciendo, ¿sí? La tarea va a ser, porque tampoco quiero dejarlos aquí hasta las 3 de la tarde, ¿no? La tarea va a ser esta: hay que leer capítulo 4 de Efesios y la mitad del 5, ¿sí? Pero lo que les voy a ir mencionando, o lo vamos a ir leyendo rápido, y les voy mencionando algunas cosas. Dice: yo pues, preso en el Señor, escribe Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con todo, ¿cómo es eso? Dice: nada nos deja la especulación o la imaginación. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así empieza esta porción, ¿no? Entonces, ¿cómo debe andar la iglesia del Señor? En mansedumbre, con humildad y mansedumbre, soportándoos con toda paciencia en amor, unos y otros, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, una misma fe, un mismo Señor, un mismo motor de la iglesia, ¿no? Una misma cabeza
en la iglesia, ¿sí? A Jesucristo tienen que estar presentes, guardando la unidad con una misma esperanza. Por lo cual dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es esto? Creciendo en Jesucristo, conociéndole a Él. El objetivo, conocer a Jesucristo. Objetivo, ¿sí? ¿Cuál era? Conocer y dar a conocer a Jesucristo. Él es el que hizo todo esto, pero continúa. ¿Para qué? Con este fin, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es fluctuar? Es hacer esto, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ya no seamos niños fluctuando, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y les digo, cada vez que pensamos en falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos, nosotros los vemos como muy feos y malos, y como que hablan puras obscenidades o cosas. Digo, no, eso está ahí afuera en el mundo. En la iglesia, cuando entran así y que engañan incluso a los llamados, es diferente. Se escuchan bien, son elocuentes, son como afables, pero el punto es que en la agenda, diría un pastor, en la agenda oculta no es la misma fe que la nuestra. Me refiero a aquellos que llegan a lastimar, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Estar en la palabra, estar en la doctrina del Señor, lo que vimos al principio, ¿no? Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio. En amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De nuevo nos reenfoca en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose como en amor. Otra vez, ¿cuál amor? ¿Sí? El amor de cuidar y ver por el prójimo considerándolo superior a uno mismo, y todo lo que de eso deriva, ¿sí? El amor todo lo cree, todo lo espera, ¿sí? El amor, todo lo que dice 1 Corintios 13, el amor real, el amor bíblico, pues, no el amor que sentimos nosotros y que los sentimientos nos engañan porque el corazón es engañoso, sino el amor real, aquel que aunque nos paguen mal, de todos modos nosotros damos bien. Ese es el amor real, el que está sin condiciones, sirviéndole a Dios, sirviendo a los hermanos, ¿sí? A pesar de los pesares. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿no? La vanidad mental, ¿sí? El siempre creernos superiores. ¿Qué les decía hace ratito? Que cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, confiamos en la voluntad de Dios para la vida del creyente, muchos dicen, ay, qué mediocres. Digo, pero si mi Dios es mi Dios, ¿cómo voy a ser mediocre? Pueden verme como sea, pero el Señor me va a estar librando y no me va a dejar ser avergonzado porque Él me lo prometió, ¿sí o no? Y nosotros seguimos en esto. Los cuales después que perdieron, versículo 19, toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros tenemos que caminar como Jesús, como dice el versículo 1 del siguiente capítulo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa es la intención. Vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Qué es esto? Tenemos todos antecedentes, todos una vida pasada, y esa vida pasada la traemos arrastrando. ¿Por qué? Porque fue parte de nosotros, pero tenemos que, esa es la batalla yo creo más constante en nuestra vida, estar peleando con mi yo que quiere reaccionar de una manera carnal a las situaciones que me prueban cada día como hijo de Dios, porque son pruebas realmente. Nosotros podemos caer en una tentación o ver una prueba, y es mejor ver una prueba y tratar de resistir, no tratar, resistirla, porque nos dio todo para resistirla. Dice el Señor en la carta a los Romanos que ya estamos muertos al pecado. No hay forma de que el pecado se enseñoree de nosotros, pero sí nosotros podemos darle cabida al pecado. Tenemos que tener cuidado de esto, ¿sí? Renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más. Y de ahí deriva varias cosas te quiere especificar muy claramente cómo tenemos que ser como creyentes. Dice, las cosas malas, que son obviamente malas ahora a nuestros ojos, que antes tal vez no considerábamos tan malo, pero que me apartan de Dios o no dan un buen testimonio de Jesús como creyente que yo soy, pues apartarlas de mí, dejarlas de hacer, y al contrario, hacer aquello que pueda ser bueno. Ejemplo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, ¿sí? Y podamos de esa manera, ¿sí?, bendecir de parte de Jesús y mostrar quién es nuestro Señor, ¿sí? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Descansemos en el Señor, estemos seguros en el Señor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Propósitos de año nuevo: vamos a redireccionar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra visión, ponerla nuevamente en Jesucristo como único fin, y las diferentes formas en que podemos llegar a ese lugar, pero siempre la dirección va a ser la misma. La cruz de Jesús obviamente no se quedó en la cruz. Este es el punto de referencia, mas no el lugar en el que vamos a estar. Eternamente vamos a estar con Él en la eternidad, ¿sí? ¿O quién no? Nosotros sí, ¿no? Nosotros estamos seguros de que vamos a estar así. Estábamos en una reunión el fin de año y dice alguien, porque éramos muchos en familia, vamos a caber en él, y alguien se queda en el cielo. Yo no voy para allá. Y empiezan algunos, no, nosotros no vamos para allá, nosotros al cielo. Ustedes sabrán si van a caber allá en otro lugar, pero nosotros al cielo, ¿no? Y así es el creyente, tiene la seguridad eterna en Dios, y nosotros descansamos en esa seguridad. Si ya tenemos esa seguridad eterna, podemos hacer lo que el Señor nos llama a hacer: unidad, compromiso, confianza, porque Él sostiene su iglesia, porque Él, su Espíritu, es el que nos llena a cada uno y nos lleva a hacer su voluntad en su iglesia, ¿sí? Les resumo, porque le digo, todavía faltaban unos puntos más. Dignos de la vocación, humildad, mansedumbre, guardando la unidad, una misma esperanza. La edificación del cuerpo de Cristo tiene que ser prioridad, creciendo juntos en Cristo, dejando la vanidad mental, sino al contrario, entender que
que necesitamos cada día a Jesucristo y su consejo, a Dios y su consejo, sí, aprendiendo de Cristo, despojándonos de la vieja naturaleza, renovándonos en el espíritu, hablando verdad, sí, dejando la maldad, siendo benignos, imitadores de Dios como hijos amados, comportándonos adecuadamente. Y dice, no es por obras, no, y siempre lo repito, no es por obras, es por gracia, pero la gracia en el creyente se manifiesta en las obras, ¿sí? En las obras, siendo imitadores de Dios, comportándonos adecuadamente, discerniendo entre el bien y el mal, andando como sabios, entendidos con acciones de gracias en todo. Porque dice en el versículo 15 del capítulo 5, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando ¿qué? Bien el tiempo. ¿Por qué? Los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Alabando al Señor en todo. Este es el propósito que Dios nos ha puesto a nosotros como iglesia, y a mí me encantaría que todos se sumaran a esto. Nos vamos a redireccionar y poner el objetivo es Jesús, ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, y enseñarlo a todo el que llegue, ¿sí? Pero de la manera correcta. O sea, esto es la iglesia: unidad, compromiso, confianza en Jesucristo, para Dios, para su obra. Y nosotros no sabemos salvos, pero vamos por el camino que Dios nos marque para llegar a ese objetivo, ¿sí? Redireccionando. Todo el año lo van a escuchar y todo el año lo van a ver, pero vamos a continuar con las cartas como las estamos llevando. Continuamos con 2 Corintios la siguiente semana, ¿sí? Este es el mensaje: Año Nuevo, redireccionando Calvary Chapel Querétaro a la cruz de Cristo. Amén. Vamos a orar para terminar el día de hoy y cantar la última alabanza. Señor, Padre eterno, bueno, misericordioso, Padre celestial, gracias por este tiempo con mis hermanos. Gracias, Señor, porque de tu palabra hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias, Dios, por sostener a los hermanos que a la distancia se encuentran también buscando de ti. Han estado enfermos, están fuera tal vez aún, Señor. En el lugar en el que se encuentren, bendíceles, guárdales, háblales, Señor, a su corazón. Señor, llévales el descanso necesario, la paz, tu paz, Señor, en cada uno de ellos. Bendice a mis hermanos presentes, Señor. Guárdanos en este año, Señor. Señor, que podamos utilizar de manera correcta toda tu armadura, Señor, toda la armadura de Dios en nosotros, que nuestra cabeza esté llena del Evangelio, para que ese yelmo de la salvación esté presente en todo momento y no nos pueda penetrar nada en nuestra cabeza, en nuestros oídos, que no venga de ti, Dios. Bendice, Señor, tu obra, bendice a cada uno en su hogar, Señor, cada hogar representado en este lugar, Señor, que sea lleno de ti, Dios, que tú seas el centro, Jesucristo, en cada uno, Dios. Manifiesta tu Espíritu Santo, tu poder, Señor, en los milagros que aún tienes a bien hacer en cada uno de tus hijos, Señor. Dios, haz tu voluntad, manifiesta tu poder, derrama tu gracia, Señor, este año en tu iglesia, Señor. Cada iglesia que predique a Jesucristo, en cada iglesia que esté delante de ti, Señor, postrado a tus pies, derrama, Señor, tu Espíritu Santo, tu poder. Dios, guárdanos en este año que sabemos que va a ser complicado también, Señor, porque cada año en esta vida es complicada, pero sabiendo que nos llevas a un gozo eterno, a un descanso real, Señor, y por una esperanza que nos has dado en Jesús. Dios, gracias por Jesucristo Jesús, gracias por interceder por cada uno de nosotros, gracias por tu Espíritu en cada uno,
En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos ponemos de pie para terminar con la última alabanza.